programa Compartiendo la Palabra. Soy Rosa María, como de costumbre, aquí cada semana con mis fieles compañeros para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor. En muchos de nuestros países latinoamericanos, yo sé que hay lindas procesiones y tal vez por aquí hay algunas procesiones. Así que están conmigo mis fieles compañeros, Emma Flores desde Nuestra Señora de las Victorias y el padre José Luis Rico desde Parlier. Así es. ¿Van a haber procesiones? Bueno, No. ahí conmigo, bueno, por principio de cuenta nos mandaron de aquí de la diócesis unas recomendaciones que si era posible tener una procesión con el Santísimo. Todavía, es que yo tengo las misas Muy seguidas. exactamente. Y para hacer una procesión ya se requiere más tiempo y se requiere pues bien, o sea, una procesión muy devota. Exacto. Entonces, yo creo que procesión con toda la extensión de la palabra, como marcan, yo creo que no. Yo creo que no. No sé con pues nosotros, como todavía no tenemos a nuestro párroco hasta el 1 de junio, siempre lo que hemos hecho hasta ahora es que la procesión se hace dentro de la iglesia únicamente. Pues es algo. Y puede ser que eso sí siga. Bueno, y la procesión, para que estemos claros, ¿verdad? En este instante, para esta fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor, ¿cómo debía de desarrollarse esa procesión? La procesión, antes que nada, es lo que se llama el jueves de Corpus, sería el jueves. Pero aquí en Estados Unidos se cambia al fin de semana para que haya más participación. Pero originalmente esta festividad es la que se llama jueves de Corpus, que es la festividad, y como lo dijiste al comienzo del programa, es con los 7 altares que se lleva los altares se adornan obviamente pues son para que esté el Santísimo en cada altar. Se lleva el Santísimo, es con, bueno, o donde, en los lugares donde se podía, con el incienso, muy solemne, con cohetes, todo aquello, porque es una solemnidad. Muy alegre. Sí, de ahí aquella anécdota del jueves de Corpus, que el señor cura andaba bien entusiasmado en arreglar los 7 altares y llevó el incienso y ya iban en la procesión y los cohetes y todo aquello. Y el monaguillo le decía, señor cura, le jalaba el ornamento, no me estés molestando, él llevaba la custodia. Señor cura, no me estés molestando. Y ya hasta la tercera vez, señor cura, pues ¿qué quieres? Señor cura, se le olvidó poner la cosita blanca y, ay, te digo que siempre se nos pasan los pequeños detalles. Y era el Santísimo. Es lo más importante. Se le había olvidado poner el Santísimo. Por eso y es precisamente en base a que es la procesión del jueves de Corpus, pero pues aquí en nuestra diócesis y casi en todo Estados Unidos, esta festividad se cambia al domingo siguiente para que haya más participación. Pero es una solemnidad, pues es muy importante, porque es adentrarnos un poquito, como lo decíamos en los programas anteriores, en los grandes misterios de cómo es que nuestro Señor se queda presente en cada Eucaristía, en el cuerpo, en el vino, que posteriormente se transforma en la sangre de Cristo, en la hostia, que posteriormente con la consagración se transforma en el cuerpo de Cristo. Son de los grandes misterios que, como lo decíamos anteriormente, inclusive hay grandes milagros, digo, porque cada misa es un milagro, obviamente, pero hay un libro donde narra los milagros eucarísticos, ¿sí? Y donde sí hay santuarios donde se tiene la hostia consagrada y que se transformó con toda la extensión de la palabra, se transformó en un pedacito de carne. Exacto. Y el vino también en sangre, a manera de testimonio. ¿Por qué? Ahí ya son cuestiones, solamente Dios sabe por qué, porque lo permite, obviamente, porque Él lo permite. Ahí ya no
no vamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque digo, cada Eucaristía que celebra uno, pues es un milagro, porque se hace presente Cristo en cada Eucaristía a través de la consagración. Estos son grandes milagros que han quedado, yo me imagino, caemos, como le decíamos hace 8 días, para aumentar la fe de las personas, especialmente de aquellos que a veces dudan en la presencia real de Cristo en el cuerpo y en la sangre. Así es. Bueno, y con eso vamos a empezar con las lecturas de este gran domingo, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y la primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 3 y 14 a 16. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar, como en el Nuevo Testamento, pasajes bíblicos donde podamos fundamentar el misterio de la Eucaristía, porque acordémonos que la Eucaristía es un sacramento que nuestro Señor Jesucristo instituyó precisamente en la última cena. Cuando estuvo en la última cena con sus apóstoles, precisamente eso es lo que celebramos, uno de los 3 mandamientos del Jueves Santo, la institución de la Sagrada Eucaristía. Y eso es del Nuevo Testamento, es decir, de la venida de nuestro Señor Jesucristo para acá. En el Antiguo Testamento vamos a tener nada más bosquejos donde nuestro Señor, nuestro Dios, confirma precisamente el sostenimiento, porque la Eucaristía es un alimento espiritual para el pueblo, para la comunidad, para la persona. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar nada más bosquejos donde se confirma que Dios está alimentando al pueblo de Israel durante los 40 años que fue caminando en el desierto. Y el alimento con el cual Dios dio o proveyó al pueblo de Israel, pues ya sabemos, es el maná, que hasta hay cantos que se han compuesto en base a cantos eucarísticos que hacen alusión precisamente al maná. Ya lo vamos a escuchar posteriormente en el Evangelio, que es el discurso eucarístico, donde dice nuestro Señor que sus padres que comieron el maná murieron y todo eso. Sin embargo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Esa es la finalidad. De tal manera que en el Antiguo Testamento nada más encontraremos bosquejos. Pero lo importante es cómo Dios tiene cuidado de alimentar a su pueblo, a su comunidad, tanto en el Antiguo Testamento de una manera, en el Nuevo Testamento de otra manera, pero lo importante es que Dios está pendiente de esa necesidad tan grande de cada uno de nosotros. Sí, muy claramente, ¿verdad? Pero la gente se le dio de comer, ¿verdad? Pero se les olvida cómo los cuidó, porque tantas veces aparece en el Viejo Testamento durante el tiempo de Éxodo, ¿verdad?
que les da de comer, los saca de Egipto y siempre está al Cuida- par no, de cuida ellos. de ellos, y Cuida de ellos, siempre cuida está de al par. ellos. Y cómo se quejan. Pero Dios fueron mío. muy rebeldes. Por Muy supuesto. por Yeah, eso, pues, por supuesto. eso precisamente duraron perdidos los 40 40. años. Si no hubieran sido tan rebeldes, tal vez hubieran sido 40 días. Esta somos gente nosotros. de testa Cabeza dura, dura, con cabeza dura. sí. Pero igual que ellos somos nosotros. Exacto. Igualito. Sí, Exacto. somos la semejanza del pueblo de Israel en los 40 años en el desierto. Y Sí, nosotros en sí, todas porque- nuestras vidas. Porque inclusive hubo un momento en que el pueblo de Israel tuvo ese desvío espiritual también, que se crearon un becerro de Sí, del becerro oro, de oro, lo se- hicieron y recogieron todas sus y joyas. estaban adorándolo. Y Moisés, que era el mediador, por eso la similitud entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo siempre va a ser nuestro mediador. Caemos en el misterio entre Dios Sí, Padre, sí. Dios Padre y Él va a ser el mediador, como Moisés fue en el Antiguo Testamento el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, cuando quería quejarse contra Dios, allí iban a Moisés. Oye, mira tú que nos sacaste, mira tú que... Y Moisés, ¿qué hacía? Pues ahí iba a la montaña y a contactarse con la divinidad. Mira este pueblo que me encomendaba, como decían, pueblo rebelde, pueblo testarudo, y Dios, como el Dios que es, paciente, misericordioso y todo eso, mira, diles esto, dales esto, y háblales de esta manera, y diles que... Y ahí bajaba Moisés y ya apaciguaba un poquito el agua de aquella... Para mientras, ¿verdad? Sí, exacto. Pero ese para demostrar los diferentes caracteres que tiene el ser humano durante su vida, porque nosotros en nuestra vida experimentamos diferentes circunstancias Sí. y nuestro comportamiento va a ser también muy diferente. De ahí que a veces hasta uno mismo se sorprende en ciertas situaciones. ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué me porté de esta manera? Mira, no te preocupes, acéptate, sí, reconoce. Sí. Lo importante, como dicen, no es equivocarse, lo importante es reconocer, Reconocer. porque la persona que reconoce que se equivoca es la persona que tiende a la superación. Eso. La persona que dice, no, yo no me equivoqué, pero mira, no, yo no. No, pues así, ahora sí ni Dios puede convertirte, porque pues estás como el pueblo de Israel, cabeza dura. Exacto. No fue mi culpa. No Sí. fue pero y así es el desarrollo de la humanidad, el desarrollo del individual. Esa es la historia del Viejo Testamento, Sí. ¿verdad? Y con eso vamos a tomar una breve pausa y después regresamos con el Evangelio. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the gospel. Thank you from KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos, sigan con nosotros. La lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre
y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo el Evangelio tiene diferentes aplicaciones. Hoy, al celebrar la festividad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, este evangelio, que es un discurso, y es lo que se le conoce el discurso eucarístico de nuestro Señor Jesucristo, donde Él, de su propia voz, de su propia persona, de su propia imagen, menciona primero la institución, porque hay que entender que Él es un mandato. El mandato de la Sagrada Eucaristía, que la instituyó precisamente en la última cena. Pero ahora Él nos dice cuál es la necesidad o para qué se quedó el presente como el cuerpo y como la sangre de Cristo. A veces la gente piensa que la Eucaristía, la comunión o la hostia consagrada es para ir para que se quede en la iglesia. No. La finalidad de la Sagrada Eucaristía es para alimentar nuestra vida espiritual. Por eso el discurso eucarístico, nuestro Señor Jesucristo dice: todo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida, y yo lo resucitaré en el último día. Esa fue la primera finalidad, para alimentar, así como Dios alimentó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios, a través de la Eucaristía, a través del cuerpo de Cristo, a través de la sangre de Cristo, nos alimenta. Esa fue la primera finalidad. Ya posteriormente viene la segunda finalidad, que es que se queda presente para que esté en la iglesia a manera de adoración, como lo que las iglesias tenemos el Santísimo, pero se tiene ya después de la Eucaristía, que no se consume, pero originalmente se consagraban nada más las formas que se iban a consumir, porque esa fue la primera, la finalidad primordial de la Sagrada Eucaristía: alimentar la vida espiritual. No se podían dejar formas consagradas por seguridad, y actualmente es un riesgo todavía. Por eso muchas iglesias permanecen cerradas, las que tienen el Santísimo sobre todo. ¿Por qué? Por los peligros que conlleva, porque no hay lo que en México se llama la vela perpetua, que es cada día hay familias que se comprometen a ir, están en velación, van y abren la iglesia y cuidan todo el día de que no entren personas con problemas, sí, y puedan hacer cualquier tipo en la iglesia y con el Santísimo. Entonces, ya posteriormente, se quedó como a manera de ir y adoración. ¿Que nos ayuda? Claro que sí nos ayuda, porque inclusive una parroquia que tiene el Santísimo a manera de adoración, pues es una bendición actualmente en la práctica ya. Padre, este evangelio, hay muchas personas que en realidad no comprenden lo que es la misa, y van a misa por ir a misa y decir, cumplí con el mandato de la iglesia de ir a misa, ¿verdad? Pero al leer este evangelio, ¿cómo podemos nosotros dudar si son las palabras de Jesús?
de decir, esta es mi carne y el que come mi carne vivirá para siempre. Y sin embargo, algunas personas no creen en que la hostia consagrada es verdaderamente la carne, el cuerpo de Cristo. Creen que es una representación o que es un simbolismo, que esto representa, que la hostia representa el cuerpo de Cristo. Pero al leer esto no me explico yo cómo podemos dudar si son las mismas palabras de Jesús, de sus labios, de su boca. Es que, Emma, caemos al mismo argumento, es cuestión de fe. Si la persona que va a la misa a veces, porque hay que entender que sí, a veces las iglesias se llenan, pero ¿cuánta gente está participando con fe en aquel sacramento? O cuántos fueron nada más porque les dijeron, mira, después de la misa nos vamos a ir de shopping. Mira, después de la misa nos vamos a ir al Burger King. Mira, después de la misa nos vamos a ir y nada más están viendo el reloj, a qué hora se calla el padre, a qué horas va a darnos ya la bendición. Exactamente, todo aquello. O sea, son factores que a veces... Y uno que está al frente, por eso se llama el sacerdote, el presidente, el que preside, pues uno ve las actitudes, uno ve las muecas, uno ve los gestos, desde la persona actualmente que ya con la tecnología, los jovencitos que están texteando, que están esto, y dice uno, ay Dios mío, por favor, Señor, dame paciencia para, como decimos, para no explotar, no decirle una palabra que no debería de decirle, que no sé, pero debería casi de llamarle la atención. Mira, joven, por favor, estás en la iglesia, guarda respeto, o esto, lo otro, o tantas situaciones que a veces se dan, que uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque la gente no va o no participa o no es consciente primero, del lugar donde está y en lo que está celebrando. Exacto. Porque cada Eucaristía es una fiesta, es un banquete. Y el platillo que se nos ofrece no es cualquier platillo, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, eso me provoca una pregunta muy seria. Como empezó Emma con gente que no cree actualmente en la presencia de nuestro Real, Señor en la Santa Eucaristía, aunque sean católicos, ¿verdad? Y si actualmente nos tenemos que preguntar eso, si no creemos, no debíamos de recibirlo, ¿verdad? Puede ser. Estoy haciendo yo muy... Puede ser. No, es que Dios lo que quiere es una posibilidad. Una mínima. Una entradita. Exacto, sí. Entradita. Sí, porque ya entrando, ya dando esa, Dios es como el rayito de luz aunque sea un rayito, pero ya entrando, ya penetrando, ya diciendo, ya estuvo. Dios, y es lo que quiere de nosotros. Inclusive de esas personas que a veces, porque a mí me ha pasado, me ha sucedido, en los funerales especialmente, que son momentos difíciles, tanto para los familiares como para las personas que los acompañan. Uno habla, uno da el sermón, uno da el mensaje, y después uno se da cuenta que dice, Padre, gracias por el sermón que dio en aquella misa. ¿En cuál misa, amigo? No, pues en aquel, usted celebró el funeral, pues celebro mucho, le digo, celebro. No, pero en aquel funeral a mí me invitaron, yo fui y usted dijo esto, y gracias a ese sermón que usted dio, entendí yo esta cosa, esta situación, la muerte a veces, o la necesidad, porque a veces los puntos que yo trato en un funeral es nuestra preparación para ese momento. Y me han dicho, gracias a lo que usted dijo, yo me concienticé que no estoy preparado, que no estoy listo, que me falta, que he descuidado ese aspecto. Gracias, Padre, por haber dicho. Dije, mira, qué interesante. Esta persona que fue invitado, ahora sí, no fue porque nada más para acompañar. Sin embargo, de ahí, de esa... Vamos, como lo de Saqueo, por curiosidad, que se subía al árbol y de repente el Señor dice, bájate, Saqueo, que voy a hospedarme en tu casa. Por eso digo yo que Dios lo que quiere es una oportunidad. Ya dando esa oportunidad, ahora sí, ya lo demás, como dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios, mira, lo demás se te dará por añadidura. Por eso hoy al celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo, yo creo que sí debemos de concientizarnos
que ir a la misa es una gran bendición. No es nada más por cumplir con un precepto, no es tampoco nada más porque mis niños están en el catecismo y hay que firmarles el boletín, o porque mi hija va a cumplir los 15 años y también es un requisito. No, hay que ir a la misa primero, antes que nada, con mucha fe. Con mucha fe, porque la misa, si es una fiesta, es un banquete, es una congregación muy importante, pero mira, vamos a participar de un platillo y la invitación no es nada más para unos cuantos. La invitación es para todo el que va a la Santa Misa, obviamente con su debida preparación, eso sí, porque para recibir la Eucaristía sí hay que estar en gracia de Dios. Y fíjense, Dios es tan misericordioso en su plan de salvación, nos dejó un plan tan perfectamente diseñado, que la persona cuando no está preparado para recibir la comunión, mira, Dios te da otra opción. Ve y reconcíliate, prepárate y luego regresas a recibir la comunión. O sea, y todavía a veces renegamos de cómo es Dios con nosotros. Somos el pueblo de Israel. A pasar de todos estos siglos, la humanidad no ha cambiado, ¿verdad? Pero como dice usted, Padre, tan sabio que es. Por gracia y obra del Espíritu Santo. Así es, ¿verdad? Hay que siempre tener ese obsequio de dar la oportunidad a que entre Dios en nuestras vidas. Yeah. Así que nosotros no podemos estar juzgando a los demás. Es ver la oportunidad, las ocasiones en que podemos acercar a nuestros hermanos. Fíjate que ese comentario que haces, Rosa María, es muy acertado, porque a veces saca uno la humanidad y, como lo decía hace un momento, a veces regaña a un feligrés en plena misa, y qué daño se le hace a veces. Exacto. Qué daño se le hace. O sea, se queda aquel regaño, aquella frase. A ver tú, ¿por qué estás platicando? Y aquella actitud dañó a la persona. Por eso, en ese aspecto hay que ser muy, muy cuidadosos. Como les decía, uno del altar uno ve todo lo que la persona está haciendo, cómo lo está haciendo y todo aquello. Y ahora sí, con mucha prudencia, mejor, si hay un momento al final, hijo, tenga cuidado, guarde esto, pero tener cuidado de no regañar lo que decimos en público, porque a veces se hace daño. Ser prudentes. Se nos fue el tiempo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga.